Parte 2. Eran las 9 de la noche. Rentar escuchaba el ruido de los motores mientras miraba hacia abajo, al fango oscuro. Era la primera vez que daba 2 paseos en helicóptero en un lapso tan corto de tiempo. La luz de la luna por sí sola no era capaz de brillar a través del bosque envuelto en la oscuridad. Como estaba luchando para mantenerse con vida en el hospital, no pudo oír los detalles de Seitensi, pero al parecer, dada la dirección a la que se dirigía el helicóptero, el grupo de Kagetani estaba escondido en la península de Ousu que originalmente perteneció a la prefectura de Chiba. El piloto le había dicho que se podrían ver las ruinas del aeropuerto internacional de Tokio, pero ya era demasiado oscuro para ser vistas. Las ruinas, probablemente se habían convertido en un invernadero de plantas, por lo que Rentar no estaba muy convencido. La mayor parte de las tierras de la prefectura de Chiba, a excepción de Abiko, Usui y las regiones cerca de Tokio, no estaban bajo la protección de los monolitos. El helicóptero ya había pasado a través de los monolitos, considerados como fronteras internacionales. Durante bastante tiempo, los alrededores eran territorios inexplorados, donde el Gastrea vagaba. La pareja con un rango IP original de 134 estaba escondida por aquí. En este momento, los otros miembros de seguridad civil también estaban siendo transportados a través de helicópteros y empresas de transporte. Rentar comenzó a temblar con impaciencia mientras se frotaba las manos. Esta operación era llamada Fuerza de Combate Combinada, con el único objetivo de evitar que convoquen al Gastrea Fase V. Al parecer, aparte de Rentar, había muchas otras parejas poderosas de seguridad civil que participaban en esta batalla y sin duda alguna, había algunas parejas con rangos equivalentes al de Kagetane. Era muy poco probable que Rentar fuera el primero en encontrar a Kagetane y entrar en combate. Sin embargo, la tensión continuaba creciendo con el paso del tiempo. ¿Qué era exactamente esa inquietud intangible? Antes de partir, Rentar visitó el hospital universitario, donde se encontraba Sumire. Una vez que esta última lo vio, le lanzó una gran bolsa de comestibles. Rentar atrapó la bolsa, y se asombró una vez que la abrió. Tu patrocinadora te envió esto. Ella dijo que era lo que necesitarías en el combate, es suficiente. Increíble, es demasiado. Rentar le agradeció profundamente mientras metía todas las herramientas necesarias en su bolsa. Después de eso, cambió el cañón de la Springfield, emoticono cara riendo a uno equipado con un silenciador. La sacudió un poco, pero no notó ninguna diferencia notable en el peso. La princesa de Siva Heavy Duty Industries, realmente lo conocía bien. Qué molesto. ¿Debo agradecerle cuando la vea? Ella tiene grandes expectativas en ti, supongo. Debes mostrar algunos resultados como una muestra de agradecimiento. Rentar atrapó los objetos que Sumire le lanzó. 5 pequeñas jeringas unidas entre sí, cada una con un líquido color rojo brillante, con tapas en las puntas. Es un regalo de despedida de mi parte. Es algo que desarrollé cuando estaba investigando sobre el Gastrea, debería saber qué es. ¿Una droga experimental AGV? Asombrado, Rentar se quedó mirando el líquido contenido en el interior. Si es posible, no lo uses. Menos personas visitarán este lugar si mueres, voy a estar triste. Rentar no sabía cómo agradecerle mientras trataba de entender la situación. Tengo una sugerencia. ¿Quieres escucharla? Oh, está bien. Rentar se sentó correctamente y Sumire colocó suavemente las manos sobre sus hombros. Bueno, si vas a morir, asegúrate de quedar en buen estado. Si es posible, espero que sea porque quedaste congelado. No, no esperaría tanto. En situaciones así, es mejor si mueres de hambre. Introduciré trementina a través del recto de tu cadáver, y te colocaré a secar. ¿Tienes la intención de momificarme y convertirme en una muestra de laboratorio? En verdad entiendes bastante rápido. Estás en lo cierto, sin embargo, relájate, voy a poner las bragas de Kisara en tu cabeza y te colocaré en la esquina más llamativa de esta universidad. Jajajaja, muy bien, lo he decidido. Si voy a morir, agarraré una granada y mi cuerpo volará en pedazos. Después de decir eso recordó los sucesos que habían pasado, y se dio cuenta de que no podía morir tan fácilmente. Rentar, ¿puedo añadir una cosa más? Sumire se sentó en la silla y levantó la pierna. Rentar asintió, preparándose mentalmente para no dejarse engañar de nuevo. Sin embargo, Sumire no intentó engañarlo. Hace 10 años, en el momento en que el Gastrea comenzó a cazar a la humanidad, mi mundo cambió drásticamente. Cuerpos que yacían por todas partes, sangre que fluía por todas partes, cerebros salpicados por todas partes, ninguna escena podía asemejarse más al infierno que esa. Sin embargo, lo que te hice en aquel entonces es imperdonable. Se aferró al medallón que colgaba frente de su pecho, su cuerpo temblaba. Rentar se dio cuenta que contenía una foto de su amante. Estaba demente en aquel entonces.
Si quieres odiarme no te culparé por eso. Rentar dudó por un momento, y luego dijo. Sensei. Nunca te he odiado, ni siquiera en aquel entonces. Sumire se tranquilizó. Rentar echó un vistazo al medallón, sin mencionar ninguna palabra insertó su Springfield, emoticono cara riendo en la funda, y se dio la vuelta para irse. Antes de irse, le echó un vistazo a los adornos occidentales y levantó su pulgar hacia arriba. Yo, voy a volver. Sumire quedó momentáneamente perpleja, tal vez porque no terminó de comprender lo que dijo Rentar, causando que él se avergonzara, pero no había manera de fingir que nada había pasado, así que gritó. Es por eso que... Y yo volveré. Al momento siguiente, Sumire comenzó a reírse con una mano sobre su vientre. Hey, estás fingiendo ser un actor de Hollywood. Incluso si tu pésima actuación es pasable, nadie dice eso con esa mirada. Rentar de repente sintió que tiraron de su manga, haciéndolo volver a la realidad. El sonido de los motores del helicóptero resonó en sus oídos. ¿Qué pasa, Rentar? ¿Estás pensando en algo? No. Enju lo miraba fijamente. Sus labios estaban apretados debido a la emoción. Hablando de eso, ¿es la primera vez que estás en territorio inexplorado? Enju asintió. Ya veo. Es una rara oportunidad salir de los monolitos después de haber estado encerrados tanto tiempo. Después de haberse dado cuenta de que tenía que apoyarla, Rentar se reincorporó. ¿Algo que quieras hacer antes de empezar? ¿Cómo se llama este helicóptero? Rentar inspeccionó el interior. Algunas partes han sido modificadas, pero es más o menos la versión japonesa del halcón negro. Ya sé. Es como uno de esos montones de chatarra que vimos en la película vieja que nos prestó Sumire. Este no se caerá, ¿verdad? Rentar, asterisco. Referencia a la caída del halcón negro. Irritado, el piloto se dirigió a ellos. Oye, imbécil. ¿Qué estás diciendo? Rentar pidió disculpas al piloto con la mirada, estaba a punto de decirle a Enju que se detuviera, pero al ver la expresión desanimada de Enju se dio cuenta que esta era una manera de calmar su ansiedad. Tenía una fuerza mucho mayor a la de un humano, pero aún así era de 10 años de edad. A veces parecía que olvidaba esto. Rentar solo se limitó a continuar y luego a sentir. ¿Algo más que quieras preguntar? ¿Qué partes de este helicóptero se han modificado? ¿El helicóptero de nuevo? ¿De verdad te gusta? Este helicóptero probablemente está equipado con los últimos motores en reducción de ruido. Una vez que terminó de hablar, los motores del helicóptero se escucharon con fuerza. Aún es muy ruidoso, Rentar. El helicóptero ha alcanzado cierta altura, por lo que el ruido debe ser bastante suave en la superficie. Normalmente, tienes que hablar más fuerte en el interior de un helicóptero para que los demás puedan escuchar lo que dices. Enju, sin embargo, parecía confundida. Porque no tenemos que hacer ruido, para no atraer la atención del Gastrea. Al igual que nosotros los seres humanos, son una especie diurna, pero también hay algunos nocturnos. Si hacemos demasiado ruido, alertamos al Gastrea nocturno y despertaremos al Gastrea diurno con facilidad, estaremos en problemas si esto ocurre. Te lo diré más tarde, pero cuando estemos abajo, no hagas mucho ruido cuando te muevas o algo malo puede suceder. Ya veo, murmuró Enju, y levantó la cabeza. ¿Qué es eso de fase V de lo que hablaban? ¿Sobre eso? Rentar miró por la ventana y vio una ciudad desierta abajo. Las ventanas de los edificios mostraban una pequeña silueta, probablemente algún tipo de animal o probablemente algo que originalmente fue humano. Así que esta pregunta finalmente llegó. Pensó, ¿por dónde empiezo? Normalmente, los Gastreas comienzan a partir de la fase, y evolucionan a la fase 2, después a la fase 3, en cada etapa, el tamaño aumenta y su piel se hace más fuerte. Durante ese tiempo, absorben la herencia genética de todo tipo de organismos vivos, por lo que sus cuerpos crecerán con toda clase de características únicas. Es por eso que no hay una forma definitiva de tratar con Gastreas. Sí, lo sé, supongo que sí. La fase V es algo más allá de nuestra comprensión sobre Gastreas. Normalmente, crecen hasta la etapa 4, y probablemente no crezcan más una vez la alcancen, por eso un fase V no debería existir. Su existencia fue confirmada hace 10 años, cuando el Gastrea aumentó rápidamente en el mundo. Nadie sabe cómo se formaron o de dónde vinieron, pero son descomunales. Los Gastrea fase 4 parecen niños en comparación con él, sus músculos, piel, huesos e incluso órganos internos están endurecidos para evitar que sean aplastados por el peso, por lo que son muy peligrosos. Sensei dijo que el virus Gastrea es como un diseñador de organismos, un fase V es similar a una forma definitiva. Pero con los monolitos alrededor, no hay forma de que el Gastrea pueda entrar al área de Tokio, ¿cierto? No importa que sea demasiado grande. Buena pregunta. Aunque allí está el problema.
Un Gastrea de fase V no se verá afectado por los campos magnéticos liberados por el Baranium. Enju se sorprendió, era una chica inteligente, por lo que se dio cuenta de inmediato. La humanidad había creado los monolitos manteniendo una paz temporal durante 10 años, pero había una posibilidad de que fueran destruidos. Eso no es todo. Lo peor es que si uno de los monolitos es destruido por un fase V, los Gastreas fases y A4 entrarán por la zona destruida como una avalancha. En ese caso, Rentar hizo una pausa en ese punto y en respuesta, Enju tragó saliva nerviosamente. ¿Qué pasaría? Podríamos llamarlo, la gran extinción. Lo que solía ocurrir en el Oriente Medio y África, para decirlo de manera simple, un infierno. El rostro de Enju palideció, mientras Rentar parecía escuchar voces en su mente regañándolo por asustar a Enju así. Reflexionó por un momento, y finalmente negó con la cabeza suavemente. Ya no podía tratar a Enju como una niña. Ella también tenía el derecho de entender correctamente la situación. ¿Entiendes ahora, Enju? Ahora mismo, el área de Tokio se encuentra en una batalla de supervivencia que puede terminar en una extinción en masa. Aún me resulta difícil creer que hay una manera para invocar a un fase V al área de Tokio, pero si el gobierno organizó una operación a gran escala como esta, es muy probable que sea cierto. Todo comenzó debido al objeto que perdimos, así que tenemos que vencer al grupo de Kagetane y evitar que esto suceda. ¿Hay muchos de esos fase V? No, solo hemos visto 11 hasta el momento, y milagrosamente 2 de ellos fueron derribados. Las células completamente infectadas por el virus Gastrea se regeneran a sí mismas y vuelven a crecer sus telómeros. En teoría, es imposible que envejezcan y mueran. Nosotros, las compañías de seguridad civil, tenemos como objetivo final derribar a los 9 fases V restantes. No, puedes llamarlo el sueño de la humanidad. En ese momento, estamos aquí, la voz del piloto se oyó. Rentar luego extendió su mano hacia Enju. Vamos, Enju. Vamos a salvar el área de Tokio. Rentar miró al helicóptero alejándose después de cumplir su misión, y de pronto se sintió incómodo. En su segundo viaje en helicóptero, ¿la operación tampoco tendría éxito? ¿O regresaría como un cadáver? A partir de ahora, tendría que labrar su propio camino en solitario. Rentar y Enju habían aterrizado en un gran bosque. Las hojas perennes se elevaban con exuberancia, junto con la noche, hacía que la visibilidad fuera mínima. La lluvia durante los días anteriores había causado que el bosque estuviera empapado y un olor a humedad vagara en el aire. Dejando eso a un lado, no podían quedarse ahí por más tiempo. Rentar salió primero, seguido por Enju. Sacó un cuchillo de la cintura, cortando todo lo que pudiera obstaculizar a Enju detrás de él. Enju tenía poderosas habilidades regenerativas y la herida de una pequeña ramita sanaría instantáneamente. La sensación de dolor sin embargo se mantendría, y Rentar no quería que ella se lastimara. Rentar había calculado mal las cosas, ya que el mapa que le habían dado no se podía utilizar en absoluto. Era un mapa de hace 10 años, y naturalmente había esperado que hubiera algún cambio. Sin embargo, la vegetación e incluso cada parte del terreno había cambiado. De inmediato se dio por vencido y optó por la peligrosa decisión de usar una linterna de mano. Esto, sin duda, podría informar al Gastrea y a Kagetane de su ubicación. Él no estaba muy dispuesto a usarla. Sin embargo, ya no estaba preocupado por eso. Giró la base del interruptor y un largo anillo de luz dividió la oscuridad a la distancia, mostrando todo tipo de cosas. Al ver esto, Rentar quedó estupefacto. El aire era frío, pero se podían encontrar helechos y arbustos, únicos de las selvas tropicales, que se extendían más allá de su línea de visión. Se hallaban algunos árboles torcidos que nunca había visto antes, para llegar a recibir los rayos solares, se enredaban entre ellos. Eran parecidos a una enredadera, pero nunca había visto plantas con patrones de color rojo y negro. Pero lo más intrigante de todo era el ruido. Un bosque tropical de la línea ecuatorial sería muy ruidoso durante la noche debido a los insectos, aves y ranas que hacen un coro. Sin embargo, este bosque artificial estaba envuelto en un silencio sepulcral. Rentar. Quizás Enju se sintió demasiado intimidada, por lo que se aferró a él. Es la primera vez que estoy tan lejos de la zona de Tokio. ¿Es tan aterrador? En esta zona dominada por el Gastrea, las plantas y los animales vagaban sin orden. Sin embargo, esta era la primera vez que Rentar era testigo de algo así. Naturalmente, debía haber organismos que aún no estaban completamente corrompidos por el Gastrea, y tal vez habían mantenido sus presencias ocultas a un punto en que nada podía encontrarlos. Enju, llegaremos a un pueblo cercano, si seguimos por aquí. ¿No nos dijeron que revisáramos por el bosque? Rentar colocó su mano en la barbilla y reflexionó un poco. Actualmente, en el primer bloque del área de Tokio debía estar la sede táctica dirigida por Seitensi.
Parecía que los funcionarios del gobierno tenían la intención de atrapar a la pareja a través de tácticas de onda humana. Tal como Enju había dicho, le habían informado a Rentar de antemano, diciéndole que rodeara el área. Sin embargo, él negó con la cabeza. No, vamos a llegar a la ciudad primero. Una persona sana, probablemente no querrá quedarse aquí por mucho tiempo. Cajetane debe estar en otra parte. Enju no protestó demasiado con respecto a esto. Siguieron hacia adelante y llegaron a un sendero abierto en el bosque. El suelo de abajo había cambiado del barro suave al asfalto, y el bosque se extendía a ambos lados, aparentemente listo para engullir todo. El suelo de asfalto estaba completamente golpeado, cubierto con grietas. Enju dio una mirada intrigada mientras saltaba sobre la carretera. Esta es una carretera descuidada. Los trabajadores debieron ser unos lecheyes inútiles. Las carreteras son mucho más frágiles de lo que piensas, sin personas a su alrededor. En algún momento las malas hierbas aparecerán por todas partes, se producirán grietas, el agua se filtrará en ellas. No es porque los trabajadores sean unos liches que pasa esto, ya veo. Entonces, por decirlo de otra manera, los políticos son unos liches inútiles. ¿De qué demonios estás hablando? Rentar dio una sonrisa irónica y luego levantó la vista hacia el cielo. El aire era tan delicioso, tal vez porque el oxígeno aquí era abundante. Ambos siguieron por este camino, y una vez que salieron de la selva tropical, finalmente vieron algunas plantas conocidas como metasacuías y arces. Sin embargo, los árboles de arce estaban cubiertos con hojas color rojo a pesar de ser principios de primavera. Las malas hierbas que crecían en el fondo de los árboles eran marrones y emitían una sonrisa mordaz. Si un día, la humanidad finalmente venciera a los Gastrea, ¿sería capaz de restaurar un entorno tan devastado? Enju. Alguien en la industria dijo que se había encontrado con un quetzal asterisco en las áreas inexploradas. El quetzal es un ave perteneciente a la familia Trogonidae, que se encuentra en las regiones tropicales de América, principalmente Mesoamérica. ¿Quetzal? Cierto. Es la base de Osamu Tezuka para Fénix, y el macho es considerado el ave más bella del mundo. Por supuesto, no existe ese pájaro en Japón, por lo que siempre pensé que era una mentira. Pero viendo que el ecosistema está desordenado, creo que tal vez lo que dijo podría ser cierto. ¿De verdad te gustan los animales? No, Rentar. ¿Quieres verlos? Rentar hizo una mueca con sus labios. ¿Qué? ¿No quieres? No es eso. Si quieres verlos, Rentar, quiero verlos también. Creo que sabrá delicioso si es tan hermoso. ¿Quieres comerlo? Es una ave mística. En ese momento, un grito se oyó a lo lejos y Rentar instintivamente apagó la linterna antes de agacharse. Sacó la Springfield, emoticonó cara riendo y agarró el silenciador extraíble de su cintura, instaló el silenciador en el cañón y luego se dispuso a escuchar el paisaje a su alrededor. El sonido del agua fluyendo se oía a lo lejos y, por cada paso que daba, el sonido se hacía un poco más fuerte. Rentar caminó hacia adelante, empujando la hierba con cuidado a un lado para amortiguar sus pasos. Para su sorpresa, eso estaba justo al lado de ellos. Rentar quedó momentáneamente desconcertado, y rápidamente se acostó en la hierba. Lo primero que vio fueron unos ojos que emitían una luz amarilla. La boca estrecha y larga estaba abarrotada de colmillos, su piel resistente era brillante, y cubría desde la cabeza hasta la cola. Como una armadura. La mitad de su cuerpo se hallaba expuesto desde el río y, junto a su piel robusta, parecía un tanque pesado, un cocodrilo gavial. Pero, a diferencia de los caimanes o cocodrilos, esa boca larga y estrecha era definitivamente un rasgo único de un gavial. A pesar de eso, Rentar no estaba muy seguro de su pronóstico. Su enorme tamaño, un efecto secundario del virus Gastrea, no era algo de que sorprenderse, pero tenía 5 piernas y 4 ojos, además de los 2 originales. El virus Gastrea no era omnipotente, tal vez el gavial terminó así debido a un error en la mitosis cuando el modelo de ADN fue diseñado. La mayoría de los organismos tenían características que eran algo apropiadas y tal vez eso podría ser llamado la belleza de la creación de Dios. Esta criatura sin embargo rompía esta regla y uno inadvertidamente podía sentir miedo al verla. La larga estrecha boca de un gavial era para cazar peces, pero a uno le resultaría difícil creer que un cuerpo tan grande sobreviviera de tan solo cazar peces en el río. Había descubierto a Rentar y, aunque no mostraba signos de atacar, estaba mirándolo de reojo. Las palmas de Rentar transpiraban sudor al instante. ¿Qué hago? ¿Me voy? Rentar miró la pistola. En ese punto, el arma estaba cargada con balas de varanium subsónicas para maximizar los efectos del silenciador. La intención era disminuir la cantidad de pólvora y disparar las balas sin hacer ningún ruido.
Se dio cuenta de que dado que la piel del cocodrilo se endureció gracias al virus Gastrea, la bala probablemente sería bloqueada por el cráneo, si intentara un tiro a la cabeza. Enju tiró de su manga, sus ojos mostraban ansiedad mientras negaba con la cabeza. Rentar notó que le aconsejaba ignorarlo. Rentar preparó su arma y lentamente retrocedió. La criatura Gastrea de 5 patas continuó mirándolos fijamente con pensamientos enigmáticos. Una vez que Rentar y Enju lo perdieron de vista, huyeron a toda prisa, y solo después de llegar a lo que parecía ser un lugar seguro exhalaron un suspiro de alivio. El corazón de Rentar aún estaba agitado y fue golpeado nuevamente por un repentino escalofrío. Ellos ya no eran capaces de reírse de su debilidad. ¿Pensabas ir a enfrentarlo si no te hubiera detenido, no? Enju refunfuñó. Rentar no respondió. Rentar, eres más débil que yo y sin embargo quieres ir delante de mí. Rentar pensó con calma, y notó que hubieran tenido muchos problemas por sus acciones, que iban desde conservar municiones hasta el riesgo que implicaba el Gastrea. Una vez que consideró las consecuencias de salir corriendo para tratar de vencerlo, negó con la cabeza. Lo siento, voy a ser cuidadoso. Pero antes de que pudiera terminar, una explosión sacudió profundamente el aire. Rentar inmediatamente descubrió el origen de ese ruido y chasqueó la lengua. Esos idiotas hijos de puta. ¿Algunos miembros de seguridad civil probablemente utilizaron explosivos? ¿Hacer algo como eso? En ese momento, una bandada de murciélagos, cuyo origen era desconocido, revoloteó desde el bosque y dejaron escapar gritos enloquecedores, mientras daban vueltas sobre ellos. Rentar estaba aterrorizado. Era la peor posibilidad, pero el bosque se había despertado. Un desastre se cernía ante ellos. Un fuerte temblor se sentía a los pies de ellos, era la onda de choque de un cuerpo masivo corriendo por el suelo. El ruido hizo eco por todas partes, lo que le impedía deducir la fuente. Otro rugido profundo sonó de nuevo, penetrando a través de sus cuerpos causando que Rentar mirara a su alrededor a toda prisa. Pensó que era un rugido de ese gavial de antes, pero este ruido era más siniestro. Enju miró a un lugar, con el rostro pálido. Rentar. ¿Qué es eso? Rentar miró hacia donde ella miraba, pero solo pudo ver una enorme sombra. Encendió la linterna y casi la dejó caer por la consternación. Un par de grandes ojos estaban mirándolos desde las copas de los árboles. Su altura era mayor a 6 metros, tenía un horrible rostro y cuello largo único de los reptiles, mostraba su lengua color rojo brillante de vez en cuando. Escalofríos inmensos cubrieron a Rentar, y el mal aliento que emitía olor a podrido, se dirigió hacia ellos. Era verde, y los huesos de sus brazos habían evolucionado hasta convertirse en alas. Obviamente, se trataba de un Gastrea con algunas características aviales. Era parecido a los dragones que a menudo se mencionaban en los cuentos de hadas. Claramente, era un Gastrea fase 4, probablemente incluía un par de especies de aves y reptiles, pero en este momento, era casi imposible averiguar cuáles eran. En ese momento, Rentar notó lo que parecían ser restos de tela sobre sus dientes, y sin darse cuenta se quejó. El dragón, inesperadamente, estampó su pie derecho en el suelo como un velocista preparándose para correr. Rentar siguió mirándolo mientras buscaba en sus bolsillos con las manos temblorosas. Sin embargo, se dio cuenta de que no tenía ningún arma que pudiera luchar contra un animal tan enorme. Dado su enorme tamaño, sería difícil luchar contra él, a menos que tuvieran una ametralladora Varanium o un rifle antitanque. Enju, ¿puedes llevarme y correr? Enju se limitó a mirarlo, indicando que sí. Rentar vio el dragón con cautela, mientras era cargado por Enju. Debido a la diferencia de altura, parecía que se inclinaba sobre ella, pero este no era el momento para que pensara en eso. Enju, si no puedes escapar, déjame. ¿Cómo puedo hacer eso? Junto a la voz de Enju, una onda de choque también llegó, lo suficientemente potente como para enviar a la gente a volar. Los vientos fríos golpeaban contra sus mejillas. Enju saltó con Rentar desde una altura de 20 metros. Los dobladillos de su ropa revolotearon ya que ambos se mantuvieron en el aire durante un rato. Poco después, ella se estaba dirigiendo al bosque con una trayectoria parecida a una caída libre. Enju contempló una rama gruesa, aterrizó ambos pies en ella, y saltó de nuevo. Esta vez, subiendo en una rama a 5 metros de distancia, saltó de nuevo a una velocidad vertiginosa. Rentar se estaba agarrando a Enju nervioso. Cuando ella saltó, una poderosa fuerza de gravedad tiró de él, casi haciéndole caer. Miró hacia atrás y abrió los ojos en estado de shock. El cazador feroz estaba inclinado hacia adelante, aplastando árboles y ramas, podían escucharse los crujidos de los árboles siendo destruidos, ya que los perseguía sin descanso. Rentar casi dejó escapar una protesta en respuesta a esta presión inimaginable. Sus ojos se abrieron ligeramente al mirar hacia atrás, sin embargo, era obvio que no podía utilizar las alas.
Tal vez solo podían utilizarse en determinadas condiciones. Si tuviera la capacidad de volar, los hubiera perseguido volando. Si los perseguía por tierra, pronto llegaría a su límite. Probablemente era incapaz de disparar bolas de fuego como los dragones en los libros de historietas. Creyendo firmemente que podían escapar, Rentar apretó los puños. Sin embargo, una vez que vio hacia adelante, la desesperación causó que los demás pensamientos se alejaran. Enju, es un acantilado. Había un acantilado que conducía al interior del bosque, claramente, habían unos 100 metros de altura hasta el bosque de abajo. Agárrate fuerte, Rentar, Pac. ¿Es en serio? ¿Es una broma? En el momento en que protestó, Enju aterrizó en una rama, inclinó las rodillas hacia abajo, y saltó. En ese momento, Rentar casi se mordió la lengua. El paisaje se proyectó a la velocidad de un relámpago, ya que ambos saltaron hacia el acantilado. Fuertes vientos golpearon a ambos y la velocidad de caída asustó a Rentar. La inercia parecía haber negado la siempre presente gravedad, ya que sintió que se detuvieron en el aire por un rato. Rentar abrió la boca ligeramente, miró hacia abajo, y solo vio el bosque, una vista en miniatura. En ese momento, sintió que sus problemas, pensamientos, decisiones y experiencias del pasado no valían la pena de mencionar, y se dio cuenta de lo insignificantes que eran. Miró hacia adelante y vio que la luna amarilla estaba mucho más cerca de lo normal. Extendió la mano hacia la luna, sabiendo lo tonto que era. Dejó escapar una risita. En ese momento, había un objeto curioso a 10 kilómetros de distancia, entre el bosque y la luna. Este llamó la atención de Rentar. El objeto estrecho y largo casi alcanzaba el cielo. A pesar de que la silueta era insuficiente para calibrar el tamaño, parecía ser de casi 2 kilómetros de altura. Esa es la escalera del cielo. En ese momento, una sensación aterradora golpeó a Rentar. La inercia se había disipado y los cuerpos de ambos fueron atraídos por la gravedad. Rentar casi cayó de la espalda de Enju y rápidamente se aferró a ella. Apretó los dientes, reprimiendo un grito que casi dejó escapar. Enju permaneció calmada mientras caía por las ramas. Los delgados brazos de Enju dejaron escapar un fuerte crujido debido a la carga excesiva, pero la velocidad de caída no fue mitigada en lo más mínimo, ya que aterrizó en el bosque como un rayo. Numerosas ramas rozaban las mejillas de Rentar, haciendo que la sangre brotara. Los pies de Enju aterrizaron sobre un terreno rocoso. Ambos fueron lanzados a un lado debido al impacto en el suelo, y después de rodar muchas veces, se detuvieron. Rentar se puso de pie mientras tosía y alzó la vista hacia el acantilado de donde había caído. El dragón estaba en el acantilado, dando vueltas alrededor un par de veces, ya que no pudo conseguir su postre. Después de un aullido, regresó al bosque. La fuerza se fue de los brazos de Rentar y, como resultado, se sintió muy cansado, casi se derrumbó como resultado. Al final, Rentar y Enju empezaron a moverse 30 minutos después. Debido al impacto de la caída, las articulaciones del Enju fueron dañadas y tomó un poco de tiempo que se recuperara. Por supuesto, su velocidad de recuperación fue asombrosamente rápida en comparación al débil Rentar. Rentar tenía la intención de seguir adelante primero y eliminar todas las cosas de las que debían tener cuidado. Sin embargo, cambió de parecer y decidió explicarle algo a Enju mientras caminaba junto a ella. Tenemos que tener cuidado con las minas antitanque, minas, torpedos guiados y bombas de racimo. Estas cosas fueron dejadas por el JSDF cuando se retiraban de la guerra contra el Gastrea, y algunos deben quedar por aquí. A veces, causan problemas a los miembros de seguridad civil que entran al área inexplorada, y así Rentar dibujó un objeto cilíndrico en el aire para que Enju lo viera, indicándole que debía tener cuidado de ellos. Oh. Pero, ¿por qué lanzaron cosas como esas en el país durante la guerra? ¿No pensaron que las consecuencias serían un problema? Rentar fue sorprendido por esta pregunta lógica. Sí, lo que has dicho tiene sentido. De todos modos, dado que estaban desesperados hace 10 años, los seres humanos no podían hacer nada. Las minas y gas envenenados son solo la punta del iceberg. Algunas cosas ilegales se permitieron porque estaban desesperados por sobrevivir, por lo que nadie se quejó acerca de eso. Rentar miró a la pequeña chica caminando a su lado, pensó que tal vez esta era la diferencia entre la generación pura y la generación robada, que fue testigo del infierno de hace 10 años, sintiendo una brecha generacional. Enju sonrió. Está bien, Rentar. No tienes que preocuparte ya que tienes a alguien fuerte junto a ti. Si el enemigo nos encuentra, te cargaré y huiremos. Gracias a ti, no creo que vuelva a tener miedo de saltar en el trampolín. Eso es genial. Tienes que regalármelo entonces. Rentar suspiró con fuerza. Claramente, ella no entendió el sarcasmo. Sin embargo, me siento un poco rara. Me siento un poco emocionada desde que llegué aquí.
Enju abrió sus manos lentamente. Por supuesto, Rentar asintió en silencio. La medida no era enorme, pero Enju después de todo tenía una porción del virus Gastrea, por lo que era afectada por la aleación Baranium que todos los Gastreas odiaban. La mayoría de las iniciadoras se sentirían mejor temporalmente, una vez que salían de los monolitos. Se decía que algunos mejoraron drásticamente comenzando por la velocidad de regeneración. Ambos siguieron con cautela mientras hablaban. Había una gran distancia desde donde se toparon con un Gastrea, pero como el bosque había despertado, sería mejor mantener la cautela. De vez en cuando, Rentar ponía las orejas en el suelo y dejaba que Enju trepara a las ramas altas para divisar el peligro. Evidentemente se estaban ralentizando, pero se las arreglaron para lograr un resultado. Podían ver una luz lejana. Era una pequeña casa de piedra, con un muro de sacos de arena levantado en la entrada. Era un búnker de defensa hecho durante la guerra contra el Gastrea. A pesar de que había perdido su función, podía funcionar como un refugio. Una luz venía de adentro. ¿Será Cajetane? Rentar sintió que se le aceleraba el pulso. Dio a Enju algunas señales con su mano, sacó su pistola, y se acercó por detrás mientras que Enju abordaba desde el frente. El sonido de madera quebrándose podía oírse. Parecía que alguien estaba quemando madera en el interior. Rentar apoyó la espalda en la pared, dio 2 respiraciones profundas, y cargó apuntando con su arma. No me importa. La Springfield, emoticono cara riendo de Rentar apuntaba a una persona, mientras que ella apuntaba hacia él con una escopeta. Al ver a la otra persona, se quedó sin palabras. ¿Tú eres? Esa persona estaba jadeando con fuerza, mientras miraba a Rentar con los ojos vacíos. Iba vestida con un vestido manga larga de una sola pieza y polainas. Evidentemente no era el atuendo adecuado para alguien que estaba en el área inexplorada. Lo más notable era el sangrado producido por una marca de dientes en su brazo, probablemente causado por la mordida de una bestia. Rentar reconoció a la chica delante de él. Si no pones tu arma en el suelo, te voy a patear los sesos. Enju dijo estas palabras frías cuando se ubicó detrás de la chica. Espera, Enju, ella no es un enemigo. Enju intercaló su mirada entre Rentar y la chica, antes de alejarse de mala gana. Rentar se acercó luego a la chica, ya que ésta cayó inerte en el suelo, se agachó, e intercambió miradas con ella. Nos reunimos en el Ministerio de Defensa. ¿Te acuerdas de mí? Sí, por supuesto. La chica jadeó con fuerza mientras contestaba. Te ayudaré a detener tu hemorragia. Hablaremos más tarde. De repente, Rentar se dio cuenta de que Enju lo miraba con los dientes apretados. Espera un momento. No conozco a esta chica en absoluto. Explica tu relación con ella, Rentar. Rentar volteó a ver a Enju. Ya veo. Así que es la primera vez que se encuentran, Enju. Esta persona es la iniciadora de un promotor llamado Ikumasen. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.